Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de los mercados y de los temas más importantes, ¿no? Pues ya sabemos que Estados Unidos y pues todos los países en general están incurriendo en estos déficits gigantes, imprimiendo dinero, estimulando la economía a más no poder. Pero bueno, recuerda que esta forma de estimular, pues llevamos estimulando la economía ya casi 10 años y es increíble que cada vez tengamos que hacer estímulos más frecuentes y más grandes, ¿no? Recuerda que los QEs o la impresión de dinero pues empezaron desde el 2008 y en cuanto a estimular pues podríamos hacer el argumento de que se empezó a estimular de cierta forma porque pues para estimular hay dos formas de hacerlo, bajando la tasa e imprimiendo dinero. Y esta política de bajar las tasas de interés pues empezó desde la década de los 2000 cuando tronó la burbuja.com. Entonces muchos argumentamos y pensamos que haber bajado la tasa durante esa década pues en gran medida fue lo que ocasionó la burbuja del 2008, la burbuja hipotecaria, ¿no? Y pues una vez que torna la burbuja del 2008, pues ¿cómo resolvimos este problema? Pues nuevamente, ¿no? Volviendo a imprimir, volviendo a bajar las tasas de interés y introducimos ahora lo del QE, o el quantitative easing y andar imprimiendo dinero. Yo me acuerdo cuando salió esta medida, pues hablaba así como si fuera algo innovador, algo jamás hecho, algo que iba a ser como por una única ocasión debido a las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. Y pues muchos pensábamos en que no es cierto, pues una vez que empiezas eso, a imprimir dinero, pues lo terminas haciendo más y más y más, cada vez más fuerte y cada vez más frecuente, que es exactamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y recuerda que esto tiene mucho paralelismo a otras crisis de divisas y otras crisis de deuda soberana que han sucedido a lo largo de la historia. Si nos vamos de incluso 2000, 1500, 300 años atrás, son crisis que pues de cierta forma a lo mejor podríamos considerar comunes, ¿no? Entre comillas. O sea, son pues digamos que no son nuevas. Lo que pasa es que pues no nos ha tocado ninguna en nuestra vida, entonces por eso a lo mejor puede ser un poquito de visualizar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte económica, sí, pero aunque sepamos esto de que se está imprimiendo dinero y que esto evidentemente no va a terminar bien, porque pues estamos viviendo en la mayor burbuja de deuda del mundo, obviamente el mercado de deuda lo refleja y pues la deuda de los países, la deuda de las corporaciones, la deuda de los individuos, pues ha explotado debido a estos estímulos, ¿no? Y debido a la baja tasa de interés. Aunque ya sabemos que, pues probablemente esto no vaya a terminar bien, porque pues la historia nos demuestra que nunca termina bien, es muy difícil nosotros tomar decisiones, ¿no? Porque, pues a pesar de que sabemos que el contexto histórico, pues a lo mejor esto puede pasar dentro de un mes o dentro de 10 años, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que apoyarnos pues de lo más importante, de algo más tangible como es el precio, ¿no? Y pues el precio, pues cuando digo precio me refiero a las gráficas, porque al final del día las gráficas no son más que eso, más que una representación gráfica del precio, pues el precio nada más nos está diciendo qué es lo que están haciendo los compradores y vendedores. Y más importante, pues los compradores grandes y los vendedores grandes, ¿no? Que al final del día, pues es la gente que termina moviendo este mercado, no los inversionistas chicos. Entonces ya va dejando eso de lado, me voy a meter aquí en un tema más concreto, que va a ser primero la parte de los metales. Si nos fijamos en la gráfica, bueno, voy a quitar aquí pues mis indicadores y los exponenciales, que para efectos de lo que queremos explicar, pues no tiene mucho caso, ¿no? Y bueno, si nos fijamos aquí, esta es la gráfica mensual del oro y de la plata. ¿Qué quiere decir gráfica mensual? Pues que cada barra es la representación de lo que hizo el precio durante un mes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo pues prácticamente una década de precio, ¿no? En la parte de arriba tenemos el precio del oro y en la parte de abajo tenemos el precio de la plata. Para empezar, pues bueno, hay que entender por qué están subiendo los metales, ¿no? Pues porque históricamente los metales siempre han sido la cobertura perfecta para cuando este tipo de crisis, en cuanto crisis de divisas sucede, ¿no? Cuando un país empieza a imprimir dinero que no está respaldado por nada, porque hay que recordar que los dólares en un inicio, pues no eran más que un papelito o una nota que pues representaba tu valor en oro. De hecho, si ves fotos muy antiguas de los dólares, pues ahí viene escrito que son redimibles en oro y la gente en Estados Unidos podía ir al banco y le daban su, pues lo equivalente en oro, ¿no?
Después ya en los 70s con Nixon, pues se quitó esto, ¿no? Y pasó lo que a lo largo de la historia, repito, ha pasado muchas veces, ¿no? Que un país empieza a imprimir dinero sin que necesariamente ese dinero esté respaldado en algo. La diferencia en esta ocasión de lo que hemos visto en crisis similares y en crisis anteriores es que nunca lo habíamos visto en esta escala o en esta magnitud, porque pues con el Bretton Woods, pues haz de cuenta que los países tomaron al dólar con la confianza de, bueno, sabes que si el dólar es igual que el oro, porque en teoría está respaldado por el oro, pues entonces mis reservas no necesitan estar en oro, necesitan estar en dólares. Y ahí es donde entramos en este sistema de confianza, ¿no? Y en este sistema del patrón oro. Entonces, pues ya ahorita con el nivel de impresión que se está haciendo y los estímulos que estamos dando, independientemente del coronavirus, nada más hay que fijarnos en los estímulos y que además el tamaño y la frecuencia con la que se está haciendo es característico de cuando terminan estos ciclos, ¿no? Entonces, pues para lo que yo veo con el oro, pues prácticamente en máximos históricos, es que efectivamente el mercado está preocupado de esto, ¿no? Y bueno, en cuanto al precio, ¿no? Pues la verdad, el oro se ve muy saludable, o sea, desde que pasamos el máximo anterior, si te fijas aquí en el 2011, que estábamos alrededor de 1815, pues la verdad se ve muy saludable. Yo pensaría que a lo mejor sí podría bajar, podríamos tener a lo mejor un pullback, pero para mí todo lo que aquí es una tendencia a la alza, lo que significa que siempre que baje, en teoría debe ser una buena oportunidad de compra, ¿no? Recuerda que aquí rompimos esta línea que era muy importante. Esto nos demuestra acumulación y que esa acumulación, pues justamente eso, que el dinero grande estuvo comprando y acumulando durante todo este periodo. Lo que pasa en estas épocas de acumulación, porque las gráficas todas los podemos relacionar con un efecto psicológico que tienen sobre los inversionistas y la gente, ¿no? Entonces, en un periodo de acumulación, pues es muy común que la gente que tenga posición en oro, que tenga oro físico, pues se desespere, ¿no? Pues sabes que no se está moviendo, lo voy a vender. Y eso es justamente lo que el mercado quiere, ¿no? Que te vayas deshaciendo de tus posiciones cuando estamos en una etapa de acumulación y pues el dinero grande está comprando durante ese periodo, ¿no? Ya una vez que salimos de aquí, pues bueno, después de una etapa de acumulación de pues que desde el 2013 hasta el 2019, pues 6 años de acumulación, nosotros podemos esperar pues una subida equivalente, por decirlo así, equivalente en cuanto a la fuerza, ¿no? Porque pues el dinero grande o los bancos centrales o todo el mundo que estuvo comprando oro en esta área, pues evidentemente durante 6 años comprándolo, pues probablemente no están esperando ganar un 5 un 10%, ¿no? Y bueno, ya que estemos en máximos históricos, pues es muy buena señal, ¿no? Y bueno, a la gráfica abajo tengo la plata, porque pues bueno, la plata, recuerda que en algún momento cuando se empezó con el índice de plata contra oro, la plata en un inicio estaba en 15 a 1, es decir, con 15 onzas de plata te podrías comprar una onza de oro. Cuando tuvimos esta bajada, aquí pues hace unos meses, el índice de oro contra plata llegó hasta 125 platas por oro, ¿no? Entonces aquí pues mucha gente estuvo recomendando aumentar posiciones en la plata porque probablemente la plata iba a tener mejores rendimientos que el oro, ¿no? Y bueno, ahorita el índice está en alrededor de 85. La verdad yo no creo que volvamos a llegar a 15 a 1, pero yo sí pensaría que a lo mejor nos podríamos acercar a 30 platas por un oro, ¿no? Lo que a mí me estaría indicando que sí, probablemente la plata va a tener mejores rendimientos que el oro, ¿no? Entonces, aquí cuando lo vemos gráficamente, si te fijas, bueno, para empezar, si llegáramos a cotizar a 30 platas por un oro, que es más o menos lo que yo estoy pensando, y con el oro casi en 2000, pues eso nos daría ya inmediatamente un precio de la plata en $70, ¿no? El máximo de la plata es de alrededor de $50. No es la primera vez que cotizamos en $50 aquí en el 2011. En el 1980 también estuvimos en $50 cuando los hermanos Hunt intentaron acorralar el mercado. Es una historia muy, muy famosa, pero pues no nos vamos a meter en ese detalle, ¿no? Aquí en la gráfica te tienes que fijar en esto, ¿no? Si te fijas aquí, bueno, así como hay épocas de acumulación para comprar, pues también existen su contraparte, ¿no? Que vienen siendo etapas de distribución. Entonces, si te fijas aquí en este triángulo que tenemos aquí arriba,
lo que está dentro del recuadro, pues se podría considerar como un triángulo descendente, ¿no? O como una característica de distribución, ¿no? Pero lo que es muy importante aquí es esta línea rosa. Si te fijas, tenemos el triángulo y una resistencia aquí fuerte en 1540. Y de hecho, cuando el oro empezó a subir, pues naturalmente batallamos en superar esa área, ¿no? Pero una vez que la superamos, pues la verdad es que ni siquiera nos detuvimos en el máximo histórico anterior de 1800. Entonces yo estoy viendo algo muy similar en la plata. Si necesariamente no vimos la misma acumulación en cuanto a pues una especie pues de COP, no recuerdo ahorita cómo se le llama en español a este patrón, pero pues es como un tazón, ¿no? Como como un bowl. Entonces, pues eso es lo que necesariamente nos indica la acumulación, ¿no? En la plata no vimos algo igual, vimos otro, otra cosa que también pues es sinónimo de, pero necesariamente no se ven igual, ¿no? Aquí tenemos, a lo mejor lo podríamos llamar como un wedge, o lo que en español se le conoce como una cuña, creo que se le llama, pero pues básicamente el efecto psicológico es relativamente el mismo, ¿no? Entonces, aunque sean diferentes, lo que significan la interpretación, pues, viene siendo la misma, ¿no? Y como puedes ver, ahorita estamos en una etapa muy similar en la plata. Eh, Algo muy similar a lo que vemos acá arriba, ¿no? Vemos aquí esta parte rosada y la podemos ver igual aquí en la plata. Y al igual que el oro, antes de romper esta área, pues pues batallamos algo, ¿no? Porque evidentemente aquí va a haber muchos vendedores, nada más por el significado que tiene esta área de aquí. Y estamos viendo algo muy similar en la plata. Y si te fijas, pues sí, evidentemente también estamos teniendo ahí una zona muy importante para los vendedores. Sin embargo, yo me inclino fuertemente a pensar en que sí, tarde o temprano vamos a romper esta área. Y pues yo la verdad, pues sí hay varias resistencias y aquí en esta parte, pero yo me enfocaría más en esta de acá, ¿no? Que es la de $50, que es el máximo anterior. Entonces, que sea la tercera vez que tocamos un máximo, a mí me indica que es muy probable que superemos los $50. Y si tomamos en consideración el índice de plata contra oro, pues si llegamos al nivel que yo creo que vamos a llegar, que sería de 30 a 1, pues con el precio en 2000 del oro, significaría que la plata pues a lo mejor debería estar en algo alrededor de 70, ¿no? O 65 o algo así, ¿no? Si yo viendo las gráficas, la verdad yo me inclino a pensar en que el oro va a continuar subiendo y que la plata va a continuar subiendo también solamente por sí mismas, ¿no? Ya sin considerar el tema de la relación oro-plata. Pero bueno, aquí obviamente nuestro principal objetivo va a ser los $50 y yo me inclino a pensar en que tarde o temprano lo vamos a superar, ¿no? Y probablemente vamos a empezar una nueva tendencia al alza y la historia, pues yo creo que se va a volver a repetir, ¿no? En donde los metales suelen ser el refugio. Y de hecho, si te fijas en una plática que hubo de Warren Buffett, pues hace unos años, él habla justamente de lo mismo, ¿no? Y de todo este riesgo, de todo este tema de la inflación. Y de hecho, en el reporte trimestral de Berkshire Hathaway, pues sale las posiciones, ¿no? Y lo que ha hecho pues el fondo. Y disminuyó posiciones en el sector bancario y aumentó posiciones en Barrick Gold. Barrick Gold es una de las mineras, pues es la minera más grande pues de oro en el mundo, ¿no? Entonces esto, pues para mí se me hace que probablemente, considerando también la plática que dio, porque en la plática que dio específicamente dice que la inflación es un impuesto que solamente un hombre en un millón puede entender. ¿Y por qué dice esto? Pues porque si ahorita estamos en déficit, imprimiendo, pues cuando gastas más de lo que está entrando y la única forma de que entre dinero para un gobierno son los impuestos,
pues haces un hoyo, ¿no? Pues hay más gasto de lo que entra. Entonces, para pagar ese hoyo hay dos formas de pagarlo, la forma honesta y la forma deshonesta. La forma honesta sería subir los impuestos, pero pues no es muy popular y obviamente ahorita con la situación económica pues sería mucho menos, ¿no? También podríamos subir los impuestos en el futuro para pagar mañana lo que se gastó hoy. El problema de hacer esto sería que además le tenemos que sumar la tasa de interés, ¿no? Pues porque si se gasta hoy y hay que pagarlo mañana, pues va a traer ahí una tasa. Y también pues es poco popular y pues los incentivos para los políticos pues no son muchos, ¿no? Pues porque pues ¿quién va a subir los impuestos para pagar lo que el político anterior se gastó quedando bien, ¿no? Entonces pues por eso casi nunca se hacen estas medidas cuando vemos estos ciclos. Lo que normalmente pasa es que si no se paga con impuestos, se paga con poder adquisitivo, porque la inflación es justamente inflar, pero no inflar el precio o el nivel de precios. Inflar, la definición original, siempre fue inflar el dinero en circulación, porque si hay más dinero queriendo comprar los mismos bienes, tarde o temprano el precio de estos bienes debe de subir. La definición se ha alterado en años recientes muy convenientemente a un aumento sostenido en el nivel de precios, pero más bien eso viene siendo la consecuencia de primero haber aumentado el dinero en circulación, que es justamente lo que estamos viendo ahorita. Y no sé si sigas por ahí las noticias mucho, pero eso es algo que ya estamos viendo aquí en México, ¿no? De hecho, vimos cómo el mes, acaba de salir el dato de la inflación del mes anterior y además también un mes antes ya la inflación en México ya se está disparando, no al grado que yo espero, pero sí ya se ve como que hay una tendencia en que está subiendo, ¿no? Entonces, pues para mí los metales son un refugio para esta parte. O simplemente pues comprar UDIs, ¿no? O comprar TIPS, que en Estados Unidos pues es el equivalente al UDI mexicano. Y esto pues nada más para protegerte contra la inflación. Obviamente, probablemente si decidieras tomar una estrategia así, pues se va a perder un poco de tasa de interés, ¿no? Pero de todas maneras, pues Banco de México ha salido durante las últimas 2 semanas y ha sido muy reiterativo en cuanto a que van a seguir bajando las tasas de interés, que viene siendo lo mismo, aumentar el estímulo y aumentar los déficits. Entonces, pues las tasas así van a continuar hasta que algo haga que las tengan que cambiar para el otro lado, pero probablemente va a tener que ser a la fuerza, ¿no? Porque pues en Estados Unidos se intentó subir la tasa durante, cuando llegó Powell en el 2018, empezó a subir la tasa de interés y no pudo. Y fue cuando Trump y la bolsa, bueno, la bolsa se empezó a caer y Trump pues prácticamente le dijo que pues ya lo estaba casi casi corriendo, ¿no? A Jerome Powell, al presidente de la Fed, pues básicamente puso presión para que volviera nuevamente a bajarla y continuar con esta tendencia que es en donde estamos ahorita, ¿no? De cada vez imprimir más y cada vez menor tasa. Entonces, la única forma de controlar una inflación o una hiperinflación es subiendo la tasa. Entonces, pues estos son movimientos a veces muy bruscos o movimientos que muchas veces no se esperan, pero para prepararnos ante esto, pues aquí ya tenemos la evidencia de que sí, los mercados, el oro, la plata nos están diciendo esto. Warren Buffett ya está incrementando posiciones en una minera de oro que probablemente está buscando la jugada de apalancamiento en una acción del oro. Y pues bueno, ya estás viendo los datos de inflación que ya llevamos 2 meses seguidos superando las expectativas de inflación aquí en México, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que probablemente vayamos a ver inflación muy alta antes de que Banco de México o la Reserva Federal ni siquiera consideraran empezar a subir la tasa, ¿no? Y bueno, ya hablamos aquí de los metales y de todo este rollo de la inflación y todo. Ahora vamos a meternos al tema de la bolsa, ¿no? Y de la bolsa que parece que, pues, que sigue subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Me voy a concentrar en la bolsa americana. Bueno, aquí para hablar de la bolsa americana, estoy viendo la gráfica del Standard Poor's. Aquí estoy, para empezar, estoy utilizando una escala logarítmica,
porque para periodos muy muy largos o periodos que tienen subidas así de fuertes, pues la verdad es que utilizar una escala normal muchas veces no es la mejor opción. Entonces aquí utilizamos una escala logarítmica y bueno, lo más importante de la escala logarítmica, pues lo primero es ver que sí se están respetando las zonas y los niveles, ¿no? Aquí podemos ver que esto es para mí lo principal que yo estoy buscando para un reverso en la bolsa, ¿no? Tengo varias señales que me dicen que ya estamos muy muy cerca, pero sí me quiero concentrar en esta. Si te fijas aquí, es una gráfica mensual, pero me voy a ir a una gráfica semanal para nosotros poder ser un poquito más precisos. Si te fijas aquí en el 2008, bueno, del 2004 al 2008, que fue cuando estuvo todo la burbuja inmobiliaria, seguimos esta línea de tendencia, ¿no? Esta línea morada aquí que se vino respetando pues prácticamente durante 5 años. Y una vez que la rompimos, intentamos volver a ganar la tendencia y pues el mercado falló, ¿no? Entonces pues de cierta manera podríamos decir que esta área una venta pues relativamente fácil, ¿no? O era pues más bien nuestra señal de salida del mercado. Sí, no fue el mejor precio, pero pues bueno, o sea, vimos lo que sucedió después, ¿no? Antes de que la Fed llegara a estimular y todo. Entonces, yo jamás pensé que volviéramos a poder tocar esta línea, porque pues la verdad estaba muy, muy lejos. Pero pues bueno, parece que vamos justamente ahí, ¿no? Entonces yo pensaría que si no es el reverso absoluto, yo sí pensaría en que probablemente aquí hay muchas posibilidades de que sí lo sea, pero pues simplemente yo esperaría una reacción a la baja bastante fuerte. Entonces esta es el área que a mí principalmente me interesa en cuanto al Standard Poor's, ¿no? Que bueno, si nos vamos desde aquí, nos está sugiriendo, bueno, ya está terminando esta vela, que es la vela mensual, entonces pues si llegáramos el siguiente mes, pues sí, nos sugeriría que a lo mejor el S&P podría llegar hasta 30, hasta 3625 o 3600 o hasta 3600 pues 80, ¿no? Más o menos en esta área, en este recuadro rosa. Y yo puedo ver algo muy similar en el Nasdaq, ¿no? En el Nasdaq también estamos viendo que estamos tocando tendencias, pues la tendencia que teníamos aquí antes de bajar en el 2000, en el 2020, perdón, antes del tema del coronavirus, igual pues un cero bastante similar, ¿no? En donde vemos esta línea de tendencia y pues poco a poco nos estamos acercando más. Entonces igual, aquí tengo un recuadro azul y yo estaría esperando en que probablemente vayamos a tocar esta área de acá, ¿no? Y igual, si lo tocamos en las siguientes semanas, pues yo pensaría que podríamos llegar pues probablemente a 12.400, 12.500 más o menos en el Nasdaq. Pero no quiero utilizar solo el índice. Aquí, bueno, recuerda que el Nasdaq y el Standard Poor's son índices que se miden o están compuestos pues por diferentes acciones, ¿no? Pero los índices en sí tienen o sea, la forma en que se miden son de ponderaciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una empresa entre más grande se hace, más ponderación va ganando en el índice. Entonces, por ejemplo, Apple ahorita con lo que ha subido y con la evaluación de 2 trillones que llegó pues hace el mes pasado, o este mes, perdón, entre más grande, pues más peso tiene en el índice. Entonces, por ejemplo, en Standard Poor's teníamos como un peso en Apple del 5%, 5,5% más o menos, y ahorita ya está llegando a un 7% de ponderación. Entonces, por eso ahorita me quiero concentrar en ver la gráfica de Apple para ver si uniendo estas piezas del rompecabezas nos hace sentido todo esto, ¿no? Entonces, cuando me meto aquí en Apple, bueno, tenemos algo muy similar. Recuerda, no todos son canales. Los canales son muy efectivos para un cambio de tendencia. Sin embargo, cuando son canales de tan largo plazo, pues a veces es un poquito difícil porque si, por ejemplo, si esta que lleva 10 años le cambiamos el ángulo en un poco, pues es mucho el precio, ¿no? Por lo mismo de que es de tan largo plazo. Entonces, la ventaja que nos da es que sí podemos agarrar algo muy cercano al máximo para empezar una nueva tendencia. Porque lo que yo creo y lo que yo veo que está pasando aquí es que más bien está terminando un ciclo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho estar posicionado lo antes posible desde, pues ahorita que está empezando, o lo que yo veo que es como un posible inicio de un nuevo ciclo a la baja. Entonces yo sí creo que hay mucho potencial para abajo, pero pues igual, ¿no? O sea, aquí tenemos el precio
de Apple llegó a, 1500 perdón, a 514 y bueno, en el momento que cerremos una vela mensual por encima de este canal, pues simplemente pues la idea quedaría pues prácticamente invalidada, ¿no? Entonces pues aquí tenemos algo que a lo mejor pues nos da como que un conflicto, ¿no? Porque vemos que el Nasdaq probablemente tiene un poquito más de potencial al alza y sin embargo Apple nos dice que ya estamos en el tope. Entonces lo que yo he visto en los últimos días es que el Nasdaq ha seguido subiendo a pesar de que Apple no, por Facebook y por Google, que también tienen ponderaciones grandes en el índice, también por Amazon. Facebook, creo que salió por ahí una noticia de que iba a sacar en Instagram una forma más sencilla de que la gente pudiera comprar por ahí. Y pues bueno, yo pienso que a pesar de que Apple probablemente ya vio el tope, yo creo que el Nasdaq sí puede subir un poquito más, pero va a ser empujada. Yo pensaría que por las demás las que siguen de tamaño, ¿no? Que viene siendo pues Facebook, Google, Amazon, etcétera. Entonces yo creo que ya estamos muy cerca del tope. Igual a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Un cambio de tendencia. Y recuerda que esto es muy importante para cualquier tipo de inversionista porque así como vimos lo de la acumulación, lo de la distribución y los efectos psicológicos que tienen en la gente, es lo mismo aquí. O sea, todo funciona a base de eso, ¿no? Porque al final del día esto nada más es pues casi pues un juego para pasar recursos de unas manos a otras. Entonces el efecto psicológico que tiene sobre la gente es muy importante, porque si quitamos la escala logarítmica, vemos que en verdad la gráfica pues se ve así, ¿no? Que en verdad la gráfica se ve así y bueno, podemos ver aquí que esto de aquí, este bachecito que apenas es visible es el 2008 y ya estamos en modo parabólico, lo cual es muy característico pues de una burbuja o de cuando un mercado está terminando, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadoso pues porque evidentemente pues las subidas son muy fuertes, pero pues para mí es lo que estamos presenciando, ¿no? Y el oro y la plata nos están diciendo lo mismo, los datos de la inflación ya lo están empezando a corroborar y pues bueno, ¿no? Lo que pasa en cuanto a psicología es que si mucha gente, pues al ver estas ganancias es normal que mucha gente invierta o incluso sobreinvierta cuando está viendo estos precios. Por ejemplo, yo me imaginaría que a lo mejor alguien que entró en $230, pues piensa que ya, ¿no? O sea, que ya jamás vamos a volver a visitar esos precios. Y créeme que yo no va a ser mi primer mercado a la baja. Y igual, o sea, así como causan ese sentimiento de euforia al alza, causan un sentimiento equivalente pero contrario. Entonces, lo primero es probablemente sí ser muy cuidadoso, pero reconocer más lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que estamos viviendo. Entonces, yo sé que aquí en Apple y en Tesla y creo que en otras acciones está todo el tema este de los splits, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor la interpretación, pues, la primera interpretación que nos podría llegar a la mente sería en que es una buena señal, ¿no? Pues porque pues para empezar no tiene sentido en el 2020, porque antes los splits eran o se hacían porque en Estados Unidos si comprabas un número par o un número impar de acciones, la comisión variaba y también sí, o sea, obviamente el precio de que pues a lo mejor una acción de $2000 no todo el mundo la podía comprar, pero ahora en Estados Unidos incluso se pueden comprar fracciones de acciones, entonces pues como que ya no hay mucho sentido más que el sentido psicológico de que el precio esté más bajo, ¿no? Porque a lo mejor si Apple que está en 500, pues alguien puede pensar, pues es más fácil que de 100, bueno, el split creo que es de 100, es de 4 a 1, entonces pues 125 estaría la acción. A lo mejor alguien puede pensar, es más fácil que llegue de 125 a 250 a que llegue de 500 a 1000. Y sí, yo entiendo eso. Y a lo mejor también la parte de que pues si está más barata, más gente la va a comprar. Yo entiendo que a lo mejor eso sería la interpretación inicial, ¿no? Pero así como está esa interpretación y por lo que a mí no me gustan las noticias y ciertamente yo creo que a ningún profesional le gustan, es porque son muy subjetivas. Para empezar no nos dan ninguna ventaja, porque si nosotros lo sabemos y ya salió en las noticias, pues todo el mundo lo sabe. Entonces en verdad no tenemos ninguna ventaja competitiva. Y la interpretación a la baja que yo le daría a esto es que pues los fondos grandes o el dinero grande, que a lo mejor hay fondos que tienen a lo mejor millones de acciones de Apple,
pues para vender todas esas acciones, lo que necesitas tú es justamente eso, poder distribuir todas esas acciones. Entonces, para distribuir todas esas acciones, necesitas pues casi una horda de gente que esté ahí comprando, ¿no? O sea, necesitas venderle como si estuvieras vendiendo pues al mayoreo, digámoslo así. O sea, necesitas distribuirle al público a un precio caro, y necesitas pues deshacerte de tus acciones, no las puedes vender todas de golpe, porque pues por el tamaño de estos fondos y por el número de acciones que tienen, probablemente ellos si venden al mismo tiempo, pues van a bajar el precio de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces lo que normalmente se busca es pues justamente eso, ir distribuyéndole pues al pequeño inversionista, que al final del día son los que siempre pierden y los que siempre se quedan con las acciones caras, ¿no? Entonces, pues también le podemos dar la interpretación a la baja, pero bueno, o sea, vámonos aquí en lo más tangible, ¿no? Que vienen siendo las gráficas y en la parte del canal que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo en la bolsa y también quería tocar rápido también el tema de pues todo lo que vienen siendo los próximos IPOs y el tema de Venture Capital, Private Equity, todo ese rollo de, bueno, pues de fondos de capital de riesgo, ¿no? Que no son nada nuevos, pues creo que tienen más ya de 40 años. Sequoia Capital, pues es uno de de los más grandes y de los primeros que salió, creo yo. De hecho, creo que Silicon Valley se llama Silicon Valley gracias a ellos, a una de las primeras empresas en las que invirtieron, que posteriormente le vendieron a IBM. Y obviamente este modelo de negocio pues se ha ido popularizando a lo largo de los años y más en los últimos 10 15 años, ¿no? Ya sabes, pues ya no sé si hayas visto que ya todo el mundo tiene su fondo de private equity o su fondo de capital de riesgo, ¿no? Y bueno, es lo mismo, es un mercado a la alza, entonces sí, independientemente del tema de que, bueno, estás pagando un fee del 2% y del 20% de la utilidad por el expertise que tienen en cuanto a escoger empresas que van a tener éxito y todo esto, pues entiende que en un mercado que se ve así, como el Nasdaq, como Apple, y pues la mayoría, la verdad, la mayoría de estos fondos están enfocados a tecnología. Hay unos que están en el sector salud, otros que están en otros sectores, pero la mayoría están enfocadas al sector tecnológico. Entonces, cuando estamos viendo el Nasdaq y Apple y todas estas acciones subiendo así, a pesar de que las empresas que están en estos fondos pues todavía no cotizan en el mercado público, pues las cotizaciones del mercado privado son muy similares. Y para mí esas valuaciones no son más que un síntoma también de haber bajado la tasa de interés, porque bajar la tasa de interés pues hace que la gente busque más rendimiento en activos más riesgosos y además provoca que pues que tengamos movimientos de este tipo, ¿no? Como los que estamos viendo en Apple, en el Nasdaq y en todo eso. Entonces yo creo que estamos en la etapa final de un ciclo, por lo cual yo no creo que sea buen momento para invertir en uno de estos fondos, pues por lo mismo, ¿no? Porque es cíclico y simplemente estamos al final de un ciclo. Además, bueno, hay diferentes fondos de Venture Capital, ¿no? Cada uno tiene su propia filosofía de inversión. Hay fondos que invierten desde casi una idea en una servilleta hasta otros fondos que pues casi compran pues antes de que salgan al mercado, ¿no? Entonces, y independientemente de la etapa en la que estés, pues yo creo que lo más importante es reconocer que es cíclico y que estamos probablemente en la última etapa de un ciclo. Entonces, a lo mejor para un fondo en el que tú hayas entrado antes y que invierte en empresas desde seed stage o ronda A, ronda B, pues a lo mejor ellos sí traen valuaciones muy baratas y traen pues demasiada utilidad, ¿no? Que se pueden dar el lujo de a lo mejor esperarse. Pero para los fondos que están invirtiendo a lo mejor en etapas más tardías o en rondas, híjole, yo he visto rondas hasta L's, a lo mejor que están invirtiendo en rondas G en adelante, pues probablemente hasta ellos tengan acciones caras. Y recuerda que estos fondos igual, o sea, todo mundo en algún momento tiene que cobrar y en algún momento tienen que vender esas acciones. Por eso existe el tema de las estrategias de salida, ¿no? Las exit strategies en los fondos de capital de riesgo, que en promedio va entre 5 y 7 años. Entonces, pues obviamente una forma de aplicar esta estrategia de salida o de cobrar o de poder vender estas acciones es cuando tienen un IPO. El IPO pues es la excepción, ¿no? Casi todas las formas de cobrar o de tener una estrategia de salida en todas estas startups, pues las dos principales estrategias de salida es una,
es cuando una empresa, un fondo de venture capital invierte en una etapa posterior. Es decir, a lo mejor un fondo de venture capital invirtió en la ronda A o B, y esa misma empresa después consigue una ronda C, D, E. Entonces, el fondo que invirtió en la etapa A o B, pues en ocasiones tiene la posibilidad de ir vendiendo parte de sus acciones a estos nuevos fondos de capital de riesgo, ¿no? Entonces ahí, obviamente, por lo general los vende a una evaluación más cara, y ahí es donde ellos pues cobran, ¿no? O toman utilidad, por decirlo así. Y la otra forma más común, pues es cuando hay una adquisición, ¿no? De hecho, pues muchos de estos fondos de capital de riesgo, pues la gente que trabaja ahí, pues son gente de mergers and acquisitions, de M&As o sea, pues eso, M&As o investment banking, ¿no? Que viene siendo esta parte de, pues de adquisiciones, por decirlo así. Entonces, hablando de eso, lo primero, y por lo que a mí no se me hace buena idea, es por la parte de los ciclos. Pero también hay muchas empresas que ya están cotizando ahorita que todavía no tienen utilidad. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Uber, que hace 6 meses todavía perdía 50 centavos de dólares en promedio por cada viaje y todavía no tienen utilidad. Fuera de Uber, hay empresas que llevan 6 7 años cotizando en la bolsa y todavía no ven utilidades. Entonces, esto sí es muy parecido a lo que se vio en 1997. Yo pues pues era un niño cuando estaba en 1990, cuando fue la burbuja de 1997, pero sí he leído mucho y me he documentado de lo que pasó en ese entonces, y pues obviamente aquí pues yo veo los precios y lo que en verdad sucedió en ese entonces. Y para hacer así un análisis o pues una comparación, por decirlo así, en cuanto a una representación gráfica, pues aquí vemos la burbuja de 1997 y aquí vemos lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, si lo vemos, yo me he metido a ver la gráfica de 1997 muy a fondo, y sí, la verdad es que entiendo que probablemente la sensación y el sentimiento era muy similar al que estamos viendo hoy. Em, Recuerda que en ese entonces también hubo pues mucho especulación en cuanto a todas estas empresas, ¿no? A lo que le pusieras .com, ya, o sea, era una empresa multimillonaria. Y así como vimos el caso, no sé, de pets.com, que es muy famoso ese fracaso, pues ahorita en el 2020, 2019 hemos visto muchos ejemplos similares. Por ejemplo, está el que se me ocurre ahorita es el de Juicero. Juicero era una empresa de jugos que llegó a una evaluación de 100 millones de dólares, y pues era un extractor de jugos que sacaba jugos pues muy saludables y muy con todo esto que está de moda, ¿no? Muy orgánicos y todo esto. Y igual, ¿no? Un modelo de negocio que ahorita está muy de moda es este modelo de negocio de suscripción, ¿no? Entonces haz de cuenta que te vendían tu extractor como por 400, 500 dólares, y luego tenías una suscripción por unas bolsitas de jugo que te llegaban las bolsas, las metías al extractor y el extractor sacaba este jugo, pues, este jugo orgánico, ¿no? Y después la gente se dio cuenta que cuando agarrabas la bolsita, la podías aplastar con la mano o apachurrar con la mano y el jugo salía exactamente igual que si comprabas el extractor. Entonces, ese caso fue muy famoso hace 2, 3 años porque, pues, la verdad, pues es una idea muy tonta. La empresa obviamente quebró, los inversionistas perdieron mucho dinero. Sin embargo, en el pico, pues llegó a valer 100 millones de dólares, ¿no? Y ahorita, pues yo sé que están muchas empresas que ya están intentando salir a bolsa, y pues hay unas que son las que todo el mundo tiene en la mira, ¿no? A lo mejor Palantir, Coinbase, Airbnb, pues todas estas que son así como que las que están próximas de salir. Creo que hasta Pinterest iba a salir, no sé si ya salió, me imagino que no y está a punto de, pero recuerda, o sea, para mí son ciclos, estamos en una etapa ya tardía, y yo creo que pues es momento de ir tomando utilidad. También podemos ver cómo hay una página que muestra el dato de qué tanta venta por parte de los insiders está viendo, ¿no? Los insiders, pues esta gente que está dentro, ¿no? Adentro de las empresas, no en el venture capital. Ese tema pues ya terminamos, ¿no? Estamos en la parte ya final para terminar este video. Los insiders es la gente, pues a lo mejor en Apple o a lo mejor en Facebook, pues los CEOs o los ejecutivos de nivel C para arriba que reciben compensación en acciones. Pues hay una página que lleva el récord
de qué tanto compras o ventas están haciendo estas personas, ¿no? Y ahorita esa gente está vendiendo al mayor ritmo de los últimos 14 años, ¿no? Entonces, pues para mí es lo mismo, ¿no? Pues obviamente están distribuyendo y vendiéndole al inversionista pequeño. Entonces, yo creo que va a haber muchos cambios, va a ser muy importante saberse mover en este ambiente. Evidentemente, pues ya participar en el Nasdaq o en las acciones de tecnología es muy riesgoso para el lado donde estés, o sea, si estás con posiciones al alza o si estás con posiciones a la baja, pues yo me inclino a pensar en que estamos más cerca de ver el tope, pero pues bueno, tienes que entender que obviamente pues ya participar ahí de cualquier lado evidentemente pues trae ahí un componente de alto riesgo, ¿no? Pero más importante que eso, yo creo que es la parte de la inflación y la parte de protección y conservación de capital, porque lo que nos ha mostrado la historia, que es lo que sucede generalmente, y lo que yo creo que estamos también viendo ahorita, es que la burbuja más grande está en el mercado de bonos. Y en el mercado de bonos, ahí está el dinero de todas las instituciones y toda la gente. Cuando digo instituciones me refiero a aseguradoras, afores, probablemente las reservas de los bancos estén ahí metidas. Entonces, pues yo creo que esa burbuja va a tronar y sí va a poner bajo mucha presión a todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes también tu dinero en un banco y estás en un portafolio conservador, yo sé que en cuanto nos dicen está garantizado por el gobierno, ya nosotros creemos que es totalmente seguro. Sin embargo, no es así, porque tú no tienes los papeles ni los títulos de nada. Tú lo que tienes es un fondo de inversión de un banco que probablemente tenga un componente de ETF o tenga un componente sintético, que lo único que está haciendo es replicando el valor comercial o el valor al día en el mercado de esos títulos de deuda. Sin embargo, tú no tienes la deuda en sí, ¿no? Que pues si la tuvieras, pues por lo menos tú tendrías la opción de liquidarla o de recibir los intereses, ¿no? Entonces, aunque estuviéramos en un portafolio conservador, yo creo que ahorita se está corriendo mucho más riesgos del que la gente cree y pues en Estados Unidos sí hay uno que otro gestor de fondo grande que sí está advirtiendo de estos riesgos, pero pues yo aquí en México la verdad es que no he escuchado a nadie hablar de este tema y yo lo veo muy presente también en el mercado mexicano, ¿no? Entonces los que conocemos y los que estamos conscientes y con la preocupación de una burbuja en el mercado de deuda, estamos muy nerviosos en este mercado, ¿sí? Nervioso en cuanto a que a mí no me gustaría estar participando. Y tienes que saber que cuando hablo del mercado de deuda, me estoy yendo desde un reporto al día o un money market, que es la versión americana, hasta bonos corporativos doble B o triple B, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería hacer este video pues para hacer un update de lo que estamos viendo y pues yo creo que ya la siguiente semana le daremos seguimiento y ya me meteré nuevamente en el tema de pues de las divisas, ¿no? Que yo creo que aquí es donde nos está dando las pistas antes que los metales y antes que la bolsa, ¿no? Entonces sí es un mercado que yo creo que hay que estar checando ahorita muy, muy de cerca. Y pues bueno, yo creo que sería todo y pues muchas gracias.